y hablar de una ciencia que es práctica, ¿no? El derecho. Como bien sabemos, el derecho lo regula todo. Las normas están allí para eso, ¿no? Para proteger los derechos de las personas, pero recordar las obligaciones. Ya una carrera un tanto larga, porque me gradué muy joven. A los 21 años de edad me recibí como abogado. Wow. En verdad que a los 21 años uno no sabe nada. Pero bueno, fue lo que me tocó, entrar a la universidad a los 16 años y egresar a los 21 años. Y eso me hizo realmente ejercer la profesión siendo muy joven. Hablemos del juicio a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret lo llevan a un juicio público donde el jurado era el pueblo. O Jesús de Nazaret o Barrabás. Más que todo es presentado por Fly Venezuela, tecnología sin límites, XC2. Simplifica tu forma de vestir. Agua Los Alpes, hidrátate con entusiasmo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva edición, un nuevo capítulo de Más que todo. En esta edición seguimos adentrándonos un poco a temas de los que bien nos han comentado, nos han preguntado en este uno bien particular y especial, porque estamos dando una adentrada a lo que son los temas legales. Algo que es súper importante en todas las líneas, en la corporativa, en lo personal, y como todo lo que hemos querido desarrollar y que sea contenido de valor y con propósito en este formato, tenemos que tener un invitado especial que tenga muchísimo de qué conversarnos, de qué ilustrarnos y de qué guiarnos. Y por supuesto que aquí es un gustazo y un placer tener a Fermín Mármol, abogado criminalista con varias especialidades, el cual vamos desarrollando, porque si bien es cierto, y quiero no equivocarme, dentro de la línea legal hay muchos elementos y mucho desarrollo en cada una de las líneas, desde lo corporativo y lo personal, que puede cubrir un abogado con algunas especialidades, pero bueno, creo que Fermín tiene muchísimo de qué educarnos, de qué guiarnos y de qué nutrirnos, y qué gusto tenerte acá, Fermín, con nosotros, un placer y bienvenido más que todo. Caramba, el placer es mío. Estar contigo acá, estar con quienes te siguen, en el canal, en las redes, y hablar de una ciencia que es práctica, ¿no? El derecho. Como bien sabemos, el derecho lo regula todo. Las normas están allí para eso, ¿no? Para proteger los derechos de las personas, pero recordar las obligaciones. Y todo lo que hagamos, en la cotidianidad o no, está regulado por diferentes instituciones, pero está regulado, y eso es lo importante de traer estos temas a colación. Hablar un poco del derecho, de esta ciencia, de su practicidad y de qué nos sirve. Total. Mira, Fermín, antes de comenzar aquí tenemos un previo, que bueno, si bien trato de ir guiando de una buena escena, me gustaría que nos cuente un pitch. ¿Quién es Fermín Mármol? Bueno, lo primero, creo yo, es que soy un ciudadano. Desde hace mucho tiempo dejé de ser un mero habitante, un mero poblador de este país. Soy un ciudadano que comprendo perfectamente mis obligaciones y que trato de ejercer mis derechos. Y en esa ciudadanía trato de hacerle comprender a las personas que seremos una gran sociedad si dejamos de ser meros pobladores, meros habitantes. Pero más allá de esa retórica, bueno, una persona que mucho ha recibido. Un padre, una madre, un mismo hogar, con unos hermanos con los que uno se desarrolló, con una educación buena, con ejemplo vivo. Soy un privilegiado, gracias a Dios, gracias a mi familia, y el que mucho recibe, mucho tiene que dar. Y hoy día disfrutando el mejor título del mundo, el ser papá. Realmente fui padre a los 40 años, y a los 40 la niña, a los 41 el varón, y es el título que más disfruto, que más realmente atesoro. Y se los digo, mira, papá juega dominó, papá también canta karaoke, pero no disfruto más que estar con ustedes en el parque, con un balón, con una pelota, a pesar de que pues, después me tenga que tomar un analgésico. Qué bonito eso, y sobre todo de los que lo llevamos de la mano, de que más allá de lo profesional, de lo personal, creo que han sido pocos los que he tenido la oportunidad de conversar y tienen ese primer elemento y columna, porque creo que es la base que nos nutre a nosotros, desde no solo el agradecimiento, sino desde la inspiración. Podemos ser y hacer muchísimo, pero si no tenemos un porqué de llegar a la casa a recibir a alguien, recibir algo,
todo es distinto de alguna u otra manera. Ese día nublado, ese día gris, y cuando llegas a la casa se convierte en el mejor azul cuando solo los miras, más allá de lo que venga en la cabeza y lo que sea el pensar. Y eso es una bendición y una oportunidad que Dios nos da por encima de todas las cosas, al igual que la salud. Es así. Qué bonito eso. Y el Fermín en lo profesional. ¿Quién es? Si bien, y te lo digo en el lago, he visto no solo referencia como docente, como una persona referente en el derecho. Eso detrás tiene un tema de experiencia, tiene un tema de preparación, que desde el tema de docencia, para ser un docente tienes que tener unas características en particulares, el conocimiento, saber qué responderle a esas personas que te van a decir, profe, pero ¿qué pasa cuando esto sucede? ¿Cómo te has preparado? ¿Quién es ese Fermín, abogado, docente? ¿Qué hay detrás de eso? Ya una carrera un tanto larga, porque me gradué muy joven. A los 21 años de edad me recibí como abogado. Wow. En verdad que a los 21 años uno no sabe nada. Pero bueno, fue lo que me tocó, entrar a la universidad a los 16 años y egresar a los 21 años. Y eso me hizo realmente ejercer la profesión siendo muy joven. Pero paralelamente, ya a los 24 años de edad, era docente de la universidad. Y estoy cerca ya a los 30 años de la docencia en la universidad. Y bueno, he podido combinar la praxis del derecho, el ejercicio de la profesión con la docencia. Y eso creo que me ha traído mucha satisfacción. Sé lo que es estar en tribunales, sé lo que es estar ante un juez profesional, ante un juez con escabinos, cuando lo hubo al inicio del Código Orgánico Procesal Penal, pero también sé que es ser un abogado de corporación. Más de 15 años en una corporación del sistema financiero y con 3 años en el exterior. He tenido la fortuna de ver el ejercicio del derecho en los tribunales, pero también en la policía, pero también en la fiscalía, pero también desde la empresa. Y nunca dejando la docencia, por diferentes cátedras, por diferentes materias, en pregrado, en posgrado. Y bueno, eso me ha generado mucha satisfacción y también mucha madurez en el camino, ¿no? Mucha madurez en el camino, y le doy gracias, insisto, a los valores que sembraron en la casa, porque claro que hemos cometido errores en el ejercicio, en la docencia, pero he podido ver en el camino muchas personas que han tropezado con fuerza en la docencia, cometiendo errores inexcusables, pero también en el ejercicio profesional, y duele que han atentado contra su nombre, contra su prestigio, y espero que por supuesto se recuperen, porque todos merecemos una segunda oportunidad, y que uno en estos temas haya tenido una especie de sostén ético que te dice, te provoca hacerlo, pero no puedes hacerlo. Y yo creo que eso es lo que hay que sembrar en nuestros amigos, en nuestros compañeros, en nuestros socios, sobre todo en nuestros hijos, que hay que tener muros de contención. Hay que tener muros de contención. Somos racionalidad, no solamente emocionalidad. Y bueno, yo diría que a grandes rasgos, después de 30 años en esto, me siento en un buen momento y siento que queda todavía muchísimo camino por recorrer. Totalmente, y me encanta lo que comentas, y se me vienen un montón de preguntas y de, bueno, cosas que me gustaría ir conversando contigo desde la línea corporativa. Ahorita tocaste un tema que a mí en lo particular me encanta, es uno de los propósitos que siempre dejamos acá, que es ese tema de la referencia, del camino, la trayectoria que has construido, y que estamos en un momento, mundo, país, bien particular, porque es una escena donde necesitamos personas que tengan no solo la experiencia, sino el valor, la capacidad de saber qué es bueno, qué es malo, que no somos quienes para regirlo a cada uno, pero sí de tener un valor referente en donde decir, no sé qué hacer. Desde lo corporativo, desde lo personal, creo que hay una dinámica de educación bien importante y necesaria en el mundo pleno, desde donde nosotros tenemos una obligación de una manera u otra de lo que tenemos, poderlo compartir. Por ejemplo, ahorita que bien lo conversabas de lo corporativo, de las empresas que vienen, y me encantaría ir desarrollando unos puntos como, por ejemplo,
hay muchas marcas, muchas empresas, muchos emprendimientos, sobre todo acá, ya hablando tema Venezuela, donde nacen, crecen, pero siempre tienen una escena bien particular, que es el tema de deberes, de derechos, es el tema del marco legal, donde van creciendo y desarrollándose en función a lo que ven. Y siempre tienen un punto de quiebre, como si bien lo comentabas y merece una segunda oportunidad, pero hay un punto que a veces es innecesario. ¿Innecesario por qué? No es necesario que yo cometa un error cuando bien me puedo educar, cuando bien puedo investigar, cuando puedo, hasta en temas de los que muchos vemos el día a día, porque bueno, la dinámica nos lo lleva así, hasta en temas económicos, te es más caro cometer un error y tener que estar en unos tribunales y tener que estar haciendo un montón de cosas cuando tener a alguien al lado y te diga, eso está bien, eso no se puede hacer, eso se puede hacer bajo esta condición, pero bueno, todos a veces cometemos errores por no saber cuáles son los canales y creo que en principio hay un tema en lo corporativo que es de educación, de saber si como marca, si como emprendedor, si como empresa, es importante tener a alguien que me vaya guiando, que me vaya desarrollando. Eso partiendo que ya lo vamos a comentar un poco más, como también sucede en el tema, por ejemplo, en la publicidad, en el mercado. Muchas personas creen que tengo el derecho de hacer desde una crítica hasta desde hacer juzgar, desde criticar sin tener una base de conocimiento y piensan que en Venezuela o en cualquier parte del mundo hay una libertad y se apegan siempre a un tema país que no necesariamente hay. Las leyes nacieron hace muchísimo, las normas, los derechos, los deberes, pero a veces el mismo tema que vuelvo de la educación es parte de nuestro propósito. Yo en lo personal siento que en todo, en lo financiero, en lo legal, en todo, nosotros tenemos ese deber de estar como comunicando. Hay que hacer esto, esto se puede o no. En lo corporativo, con digamos, tu experiencia y tu visión, ¿es necesario para una marca, un emprendedor de los que siempre nos ven, el contar con alguien que te vaya guiando o es más, digamos, necesario cuando algo sucede si tengo que llamar a un abogado? ¿Cuál es la manera coherente de una marca que esté creciendo, que se esté desarrollando en buscar basamentos legales? Interesante lo que planteas y quiero dar un pasito para atrás porque me hiciste viajar en la mente que cuando me inicié en los estudios de Derecho, era común que los abogados te entregaran una tarjeta de presentación de hilo y que decía su nombre, decía abogado en civil, mercantil, laboral, penal. Es decir, un abogado que tenía conocimiento variado en las áreas. Pero ¿a dónde hemos llegado después de 30 años? No solo a principios de especialidad, sino de subespecialidad. Y yo le digo a mis alumnos, le digo a mis amigos, que hay que comprender las limitaciones que tenemos. A mí me preguntan algo de civil y mercantil y no me da pena decir, no tengo ni idea de qué estás hablando. Y a veces somos tan acomplejados en cualquier rama del saber. A mí me preguntan algo de laboral y le digo, no tengo ni idea. Yo creo que eso es aplicable al tema de publicidad, mercadeo, marketing. Si tú quieres ser una persona exitosa, como persona natural, o quieres tener una persona jurídica exitosa, tú tienes que consultar con quienes manejan esa área del saber. No sigas el ejemplo, y disculpa que lo mencione, de los políticos que saben de todo. Yo he tenido contactos con diferentes políticos a lo largo de mi vida, de corte municipal, estatal y nacional. Saben de ornamento, saben de deporte, saben de seguridad ciudadana, saben de todo. Y yo creo que tenemos que ir a una nueva corriente de líderes del sector público o privado en donde quieran reunirse con los mejores y entender que tienen un talento, pero no todos los talentos. Totalmente. Y yo creo que con relación a tu pregunta específica, si tú quieres desarrollar tu marca, ese derecho de patentes, de industrias, derecho de marca, ese derecho privado, evidentemente que tienes que integrarte con los mejores porque puedes perder un gran esfuerzo, puedes perder una gran inversión, pero por otro lado puedes generarte problemas por usurpar algo indebido. Ejemplos en Caracas tenemos, y cotidianos y de derechos de autor violentados, aunque no es mi área de saber. Yo diría que sin importar tu área profesional, de oficio o de artes, comprender que tienes limitaciones, que tienes que consultarlo. Yo no he conocido en mi vida profesional a alguien exitoso que no esté rodeado de un gran equipo. No los he conocido, no lo he conocido. He visto
grandes banqueros en Venezuela y yo tiendo a hacer estas preguntas y déjenme compartirlo con personas muy avesadas y de mucho kilometraje de años. Le digo, mire, ante estos dueños de banco, ¿quién es mejor? Y a la persona que le ha hecho esa pregunta, porque sabe quiénes son las personas y me los describen. Y pasan los años y uno se da cuenta por qué este dueño de banco, por poner un ejemplo, logró tanto éxito y este dueño de banco quebró todo. Bueno, se trata de un diseño de ejercicio profesional y de con quién estás rodeado, ¿no? También decía Steve Jobs, palabras más, palabras menos, contrata personas que te digan qué hacer, no contrates personas a las cuales tienes que decirles qué hacer, porque tú no estás para eso. Es decir, tú te reúnes en un equipo que en cada ámbito de su competencia te va a decir, este es el camino. Si tú tienes que decirle a tu equipo todo lo que tienen que hacer, estás desgastándote muchísimo. Yo creo que sería la forma de responder. No conozco a nadie exitoso que no conozca sus limitaciones y que no se reúna con un equipo que realmente, bueno, sea pertinente cada quien en su ámbito de competencia. Me agrada totalmente porque va muy apegado y a algo que hemos ido desarrollando casual en los últimos programas, que es de eso, del saber entender capacidades, cualidades y el trabajo en equipo. Yo soy los que pienso completamente igual que tú. El éxito de una persona no depende de cuánto conocimiento y experiencia pueda tener, sino de cómo la pueda aplicar en un equipo, que eso vaya direccionado a masificar lo que ahí pueda suceder. Porque bueno, creo que en nuestro día a día tú puedes ser un súper abogado, pero si mañana tienes 200 clientes, ¿los puedes atender? No. Es correcto. ¿Qué pasa si puedo atender a mis 200 clientes con 10 personas de mi equipo y cada uno atendemos 5? ¿Y qué pasa si yo logro que mi equipo entienda de que hay cosas que, como en el derecho, en el penal, en el laboral, yo no lo puedo todo, pero yo puedo tener un equipo, una estructura donde puedo dar la solución a mi cliente según la línea, el segmento que corresponda? Porque sí, si bien es cierto que como marca, hablando un poco de publicidad y mercado, yo tengo el posicionamiento, la credibilidad, al final el éxito de mi producto no es solo lo que puede hacer Fermín, es que tengo detrás un equipo de trabajo que se ha ido preparando y que tenemos la capacidad de defender, de actuar, de corregir, de modificar cualquier situación que tenga un cliente. Entonces, creo que el tema del trabajo en equipo, el saber delegar, es una de las cosas fundamentales, es una de las herramientas que necesitamos hoy por hoy en el mundo, en el país, del entender de hasta dónde puedo llegar, de en qué soy bueno, del saber incluso saber cuándo responder, no lo sé. Has tocado un tema importante. Yo he conocido personas exitosas que son lobos solitarios, totalmente exitosas, pero son unos lobos solitarios. Y yo me pregunto, caramba, si esta persona hubiese aprendido a trabajar en equipo, sería brutal. Yo conozco, insisto, para quien va a ver esto, personas que son lobos solitarios totalmente exitosos. E insisto, ¿qué hubiese sido si trabajara en manada? Yo soy absolutamente gregario. Absolutamente gregario. Estuve en el movimiento estudiantil en mi colegio, gané el centro estudiantil y el consejo universitario en la facultad. Todo el tiempo he sido un hombre gregario. El éxito que tuve en la corporación, que estuve en el ejercicio profesional, es porque soy una persona de equipos. De equipos. No concibo mi vida sino con equipos. Y en los equipos se va a generar lo que es la vida humana, las decepciones, las desilusiones, los momentos de éxito, el tener que recomponer equipos, el saber cuándo hasta cesan las actividades con alguien. Todo eso es crecer. Pero sería algo que yo recomendaría. Trata de trabajar en equipo para que te potencie. Ojo, y como bien lo decía, no es algo sencillo. Es también de entender de que el trabajo de equipo lleva decepción, Sí. lleva aprendizaje. A veces uno tiene las mejores características, sobre todo en el tema de docencia, de que dice, bueno, esta persona es un genio y yo quiero darle todo mi conocimiento. Pero bueno, el que se lo quieras dar no necesariamente tiene que ver que lo quiera recibir y de cómo lo reciba. A lo mejor le quiero dar todas las mejores herramientas de cómo llegar rápido aquí. Pero si se quiere ir por otra vía, ya eso no. Porque bueno, hay muchísimas personas que a veces pasan como el tema de los emprendimientos, de las marcas, de las empresas, que cuando arranca todo bien es un éxito y quiero crecer y quiero montar y quiero escalar, pero cuando tiene el primer freno de que ya el nivel comercial baja, de que tiene competencia y que no, dicen es que el mercado no sirve, es que el mercado no, es de replantear, es de ver qué está sucediendo al lado y creo que eso aplica para todo. Desde la escena del derecho, de que tienes que estar día a día
nutriéndote, entendiendo. Como bien lo decía, hay especializaciones, hay temas de conocimiento de que no necesariamente son de la universidad, no son de estudios, son de vivencia, de saber qué está pasando. Mira, dentro de esto no existe un marco legal. ¿Qué pasa si esto sucede? Esto queda en un limbo. ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo canalizamos? Y es importante, digamos, llevarlo de una u otra manera en entendimiento y la especialidad que tenga cada uno. Del tema, en cuanto más allá de salir un poco de lo corporativo, en el tema legal, en el tema del marco del derecho en Venezuela, hay una línea que me gustaría tocar, que es con el tema de los vacíos dentro de la publicidad, dentro del mercadeo, dentro de todo el derecho en general, donde a veces no es que hay el desconocimiento. Muchas personas piensan de que no es necesario, de que no tiene cabida el tema de denuncia, de que hay cosas irregulares que suceden, desde que no, y dicen o se piensa de que aquí no hay canales, medios o maneras de cómo canalizar eso. Eso hoy por hoy es importante, es necesario, existe, hay receptividad, se puede hacer algo. Lo primero que diría es que el derecho se ejerce en Venezuela con 3 grandes herramientas. Primero, las leyes. Tenemos leyes reguladoras de conductas o de figuras o de ficciones y leyes que regulan procesos. Tienes que ejercer con leyes. Lo segundo es con la jurisprudencia. Es decir, tenemos un conjunto de sentencias emanadas del máximo tribunal del país, algunas vinculantes que provienen de sala constitucional, que tienes que manejarlas. Porque de pronto te vas a atar solo las leyes y te estás dando cuenta que hay sentencias que han dejado sin efecto algunas normas y eso no te puede pasar. Por lo tanto, primer ámbito o herramienta, las leyes. Segundo, el tema de la jurisprudencia. Y tercero, es la doctrina, es decir, la opinión de los grandes juristas sobre esos temas, y ahí tienes que irte al derecho comparado. Evidentemente, en el tema que te ocupa, tenemos países latinoamericanos de más avanzada. Por supuesto, el tema de Chile, el tema de Perú, el tema de Colombia, tienen un andamiaje legal de instrumentos reguladores de mucho más avanzada. Ciertamente no es mi área, el derecho privado no es mi área, este tema que manejas, que estás tocando, pero yo diría que evidentemente cuando alguien siente que se le están conculcando sus derechos, que se le están vulnerando sus derechos, tiene que hacerse de una consulta extrajudicial. Me está ocurriendo ¿cuál es su opinión? Y consultarle al especialista del área. Y lo otro es evidentemente que si ciertamente hay elementos que le permiten presumir que hay violación de los derechos, tiene que ejercer la acción correspondiente. Yo creo que no podemos estar en una sociedad avanzada si la gente se deja vencer por la impunidad, si la gente se deja vencer porque, caramba, el proceso es lento, el proceso es costoso. Sí, el proceso es lento. Sí, el proceso es costoso, pero tienes que ejercerlo. Tienes que adentrarte. ¿Por qué? Porque son tus derechos, porque sencillamente es lo correcto, porque lo tienes que hacer. El no hacerlo agrava tu circunstancia como persona jurídica, como accionista de una empresa que está ligada a una marca, y tienes que hacerlo. Yo siempre optaré por acudir a los canales regulares a los fines de poder resolver una controversia. Ciertamente es bueno que se sepa que cada día es más frecuente en los contratos entre las partes hablar de la mediación y la conciliación y el arbitraje como medios alternativos de resolución de conflictos. Yo creo que eso es lo que viene, hacia allá vamos a ir. Cada día se va a profundizar aún más que en los documentos que firman las partes, los contratos que firman las partes, va a haber una cláusula firmada de que las cosas no deben de ir por la vía jurisdiccional automáticamente, sino hay que haya la posibilidad de mediación, la posibilidad de conciliar y inclusive el arbitraje. Yo creo que eso es lo correcto para temas civiles, mercantiles, temas contractuales, que tengamos el tema arbitraje. Otras realidades anglosajonas nos hablan inclusive del arbitraje, de la mediación, de la conciliación en temas jurídico-penales, de disposición, de patrimoniales. Tenemos en el proceso penal venezolano los acuerdos reparatorios en materia de delitos contra la propiedad y los delitos contra las personas culposos.
pero inclusive introducir en un futuro en las reformas legales la posibilidad del arbitraje diferente. Hay gente que busca como árbitro al rabino, hay gente que busca como árbitro al monseñor, al cardenal, en distintas locaciones. Hay gente que busca 3 personas de prestigio, de renombre de un país, y ganan muy buenos honorarios los árbitros, y otros que van a centros de arbitraje que están en universidades, en cámaras de comercio. Yo creo que hacia allá tenemos que ir en nuestro país en los años próximos para resolver conflictos. Lo que se trata es de resolver conflictos. Es decir, es normal que tengamos puntos de vista diversos, es normal que tú pienses que yo te vulneré tu derecho y tú pienses que soy yo. Y no todo puede terminar en tribunales. Pero lo peor que se puede hacer es no hacer nada. No hacer nada, eso carcome. O buscar métodos alternativos que generan ilícitos. Pues gente que lamentablemente comete locuras para darse por satisfecho, y no quisiera hablar de eso, ¿no? Sí, es un poco complejo, pero me gusta, y sobre todo desde lo que hablábamos, el tema de educación, desde tener ese previo, fíjate que hasta mismo lo estás conversando y me genera desde el punto de interés de todo lo que sucede, el punto de conciliación. A veces errores desde lo corporativo, desde cualquier otro hecho, que hay cosas que probablemente o en algunos casos suceden que pasan sin saber que, oye, eso no sabía que no podía hacerlo, pero eso no me puede, o no es necesario que sea mal en lo correcto, hablando de tema general, que a lo mejor nos sentamos los dos y yo puedo reconocer y decir, mira, Fermín, no sabía que hasta ahí no podía, yo asumo el error, soy responsable de lo que suceda. Pasa mucho en las corporaciones. A lo mejor digo, ¿qué pasó? Mira, ya, un freno. Como pasa muchísimo en temas de marcas, de derecho, que a veces hay marcas que nacen, a mí propiamente me ha pasado, par de ideas que a veces dices, mira lo que se me ocurrió, y vas y desarrollas algo, y cuando llegas y te volteas dices, hay 15 como es. Y dices, wow. Bueno, es verdad. Afortunadamente estuve en un punto de que solo quedó en idea. Pero ¿qué pasa si ejecutaba? Lo hice sin ninguna intención. Pero eso no quiere pechar que mañana salga una contraparte y diga, es que el dueño de eso soy yo, y me pone contra la pared y me demanda y me raya, y yo digo, bro, ¿en qué momento sucedió todo esto? Yo nada de esto lo quería. Debió existir un punto de mediación y conciliación donde nos sentáramos y ya. Sí, o sea, el warning, la alerta temprana de alguien que se siente afectado, ¿no? Y eso pasa muchísimo en temas de nuestra área, en publicidad, en mercadeos, y a veces, insisto, creo que tiene que ver un poco de masificar información, de dar un poco más, sobre todo en el tema del derecho, de que hay unas personas que a veces se hacen los desconocidos y hay otros que sencillamente actúan en pro de que las leyes no funcionan, desde que aquí se hace lo que se quiera, y creo que es fundamental. Yo pienso igual que tú y creo que los derechos que tenemos de, mira, a mí me pasa algo irregular, y no lo va por sentado. Si hay que levantar una denuncia, una demanda, cuáles son los mecanismos de que suceda, de que lleve tiempo, que no, mi derecho es ir a hacerlo. Y que hay casos en los que la gente se sorprende y dice, mira, sí, solventé algo que pensé que no funcionaba, pero creo que hay una escena a veces de que se apegan a un tema de cualquier realidad que quieran entender y no saben de que pueden ir desde a un centro policial a poner una denuncia hasta instituciones y entes que, como personas que trabajan en la manera coherente y te dicen, mira, ven acá, los canales y los procesos son estos y aquellos. Entonces, bajo la línea corporativa creo que hay muchísimo que entender como otro punto, digamos, más en lo personal que tiene que ver con cosas que pasan desde género, desde maltrato, desde cosas partiendo de las redes sociales, pero de esto quiero que conversemos en la siguiente parte. Estamos acá en Más que Todo conversando con Fermín Mármol. Vamos a continuar. Más que Todo es presentado por XC2. Simplifica tu forma de vestir. Gracias por permanecer aquí visualizando y compartiendo con nosotros. Seguimos aquí en Más que Todo. Yo soy Randy Alvarado, estamos y continuamos acá con Fermín Mármol, que bueno, hemos llevado un desarrollo en contexto educativo bien interesante, pero más allá de lo que hemos ido siempre desarrollando en lo profesional, de distintas líneas de conocimiento, me gustaría, como creo que es una de las columnas principales que tiene como profesional, conocer en el derecho qué hace un abogado criminalista. Interesante hablar de esto con un ejemplo. Hablemos del juicio a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret lo llevan a un juicio público
donde el jurado era el pueblo, o Jesús de Nazaret o Barrabás. Lo que ocurrió ahí fue elemento humano, es decir, los testigos estaban allí, las imputaciones a Jesús de Nazaret eran elemento humano, y eso es parte de la investigación del juzgador. Contar con el elemento humano es lo clásico, es lo tradicional. Sin embargo, la humanidad avanzó y apareció el elemento material. Apareció el abordaje de ese elemento material orgánico, inorgánico, completo, incompleto, sólido, líquido, gaseoso y ahora digital, que vino a decir ese elemento humano, que es el dicho de la propia víctima, si aún sigue con vida, el testigo presencial, el testigo referencial, el informante, el delator, es importante, pero no lo es todo. Hay el abordaje de ese elemento material que también genera pruebas de certeza porque es sometido a un peritaje, a una experticia. Y a partir de finales del siglo XIX nace la criminalística como aquella rama del saber que auxilia al derecho penal, al derecho criminal, para que se haga justicia. Entonces el abogado criminalista es abogado que pertenece a la ciencia del derecho penal, pero que comprende muy bien los alcances de la investigación moderna anclada en el elemento material. Los rastros hematológicos para hacer perfiles de ADN, las experticias tricológicas de cabellos o pelos, que son los apéndices pilosos, las huellas dactilares, las huellas palmares, las huellas plantares, lo que es el proyectil expulsado por un arma de fuego, el casquillo, que es expulsado por la uña eyectora de un arma de fuego. En fin, ese abogado criminalista que conjuntamente con el abogado penalista va a poder soportar o una acusación o una defensa. Y de lo que se trata es de que el juzgador pueda tener ese acervo probatorio y decir si una persona hay que condenarla o al contrario hay que absolverla. Wow, interesante, y sobre todo el detalle de valor, de la importancia que tiene, porque digamos, tienes una dependencia vital para una toma de decisión, que volviendo un poco del trabajo de equipo, de lo fundamental de que es una responsabilidad de tomar una decisión de juzgar, pero con base y con herramientas, que no queda un tema solo de observación, ni de entendimiento, ni de situaciones, sino más allá de hechos, de pruebas y de certeza, y de que eso lo necesario y vital que es, que tiene que tener una ramificación y una especialización que no es común ni para el que todo pueda tener, como bien lo hablas ahorita, ni alguien en laboral, ni alguien en civil, sino que hay casos determinantes donde necesita una persona especializada en criminalista. Y me da muchísimo interés porque, digamos, dentro de una dinámica del mundo, dentro de una dinámica en Venezuela, muchísimas personas, y me parece que esta es una buena vitrina que sigamos aprendiendo de lo importante que es entender dentro del derecho las distintas líneas de especializaciones, y más allá de eso, lo importante que es de cosas que sí dependen, funcionan y necesitan de especialistas para que un caso pueda ser desarrollado de manera correcta. A eso me deja un poco incluso, no sé cómo llamarlo, morbo, casos particulares en los que tú, Fermín, hayas formado parte y digas cosas como esta, gracias a mi trabajo, han dado resultados, quizás no nombrar de caso particular, pero algo donde tú digas la importancia de tener esa especialidad, ese éxito para que dé un resultado coherente y efectivo. Claro que sí. Antes de hablar de casos en particular, quería decir que todos hemos escuchado que la confesión era la reina de las pruebas. Es decir, el dicho de una persona que decía yo lo hice era suficiente. Y así estuvo a lo largo de la humanidad. La confesión era la reina de las pruebas. Hoy no es necesariamente una reina de la prueba. Tú puedes atribuirte un hecho y sencillamente estás tapando a tu hijo. Entonces, la técnica y la ciencia, abordando el elemento material,
puede dar respuesta a decir, tú te responsabilizas de esto, pero no fuiste tú. No fuiste tú. Tendrías tus razones para asumir esto, pero no fuiste tú. Y yo creo que esa investigación criminal moderna o contemporánea, fusionando el elemento humano con el elemento material, nos permite tener más claridad sobre lo que realmente ocurrió y hacer justicia. Sobre casos particulares, durante muchísimos años fui abogado defensor de funcionarios policiales que lamentablemente eran acusados por la institución correspondiente por vulneración de derechos humanos. Y estos funcionarios de la policía, de investigación criminal, a los ojos de la consultoría jurídica de la institución, realmente habían actuado en el cumplimiento del deber. Y bueno, en la época que existían los tribunales mixtos, es decir, el juez profesional con escabinos, es decir, ciudadanos común y corriente, legos del derecho, ignorantes del derecho, y por eso eran escabinos, bueno, trabajar con, por ejemplo, la planimetría. No se dice en el coloquio que sea justicia a la gente arrodillándola. Entonces, si ustedes dicen aquí que aquí hubo un exceso policial y se ajustició a la gente, ¿por qué la planimetría no es descendente, sino es totalmente horizontal? Lo que demuestra que la tesis más probable es que hubo realmente el enfrentamiento. Dos, no es parte del enfrentamiento que las dos personas empleen el arma de fuego y la accionen. Qué coincidencia que también da análisis de traza de disparo en las manos, dorsos y palmas de ambos tiradores, el funcionario policial y el delincuente. Entonces, de alguna manera, más allá de lo que piensa el juzgador, tiene que atarse con hechos concretos. Si tienes una planimetría totalmente horizontal, si el protocolo de autopsia que genera el anatomopatólogo te da que intraorgánicamente también no hay descendente ni ascendente el paso del proyectil, y a la vez el ATD, el análisis de traza de disparo, está en las dos manos del tirador, de ambos tiradores presentes, tienes que atar al juez a decir, aquí hubo un enfrentamiento, no hay posibilidades de que haya una acusación por un homicidio calificado en contra del funcionario. Yo creo que eso da mucha satisfacción cuando realmente tienes una defensa muy robusta que se maneja con estos campos técnicos científicos. Y otra cosa que es importante, que lo hablamos en el segmento anterior, comprender que el abogado tiene una atadura legal y que la ley te permite tener el apoyo de asesores técnicos científicos. Una buena defensa tiene que buscar a un médico forense, una buena defensa tiene que buscar a un pesquisa, una buena defensa tiene que buscar, por supuesto, a un criminalista que ya estén retirados y que ayuden al abogado penalista, al abogado criminalista a desmontar el ejercicio de la acción penal del Estado, porque por algo eres una defensa. Y aquí hemos tenido buenos ensayos. Aquí hubo, y no quiero mencionar, un ex rector de una universidad que fue sindicado de haber cometido un homicidio. Y la defensa que tuvo inicialmente fue constituida así, un abogado penalista con 3 asesores técnicos científicos. Uno en el área de pesquisa, uno en el área de criminalística y uno en el área de medicina forense, que teóricamente es como debe estructurarse una defensa en este campo del derecho penal moderno. Yo creo que la criminalística llegó para quedarse en el campo de la investigación criminal, en el campo del ejercicio del derecho penal, y ya hoy es una cátedra que está en los pregrados y los posgrados de las escuelas de derecho del país, sobre todo en el ámbito jurídico penal. Y yo creo que es felizmente acertado porque, bueno, la ciencia llegó para quedarse. Y hay un dicho. El dicho es de Edmond Locard. Edmond Locard se dice que es el padre de la criminalística moderna porque fue el fundador del primer laboratorio de criminalística y dijo, la criminalística llegó para espantar el fantasma de la duda. ¿Por qué? Porque el elemento humano, el testigo, genera duda. La propia víctima genera duda. En cambio, el elemento material llevado al laboratorio va a arrojar un resultado que se puede repetir y es de certeza. Entonces, la criminalística llegó para espantar el fantasma de la duda. Y eso es muy feliz que el juzgador no tenga dudas. No tenga dudas al respecto. Te voy a dar un ejemplo también de casos que, por supuesto, uno no va a citar a la víctima en sentido amplio. Hubo, lamentablemente, un abogado que iba en compañía de su esposa en Caracas y fue víctima de un sicariato. Se acerca a la ventanilla y le disparó en la región encefálica y muere allí. Eso fue en la década de los 90 en Caracas. La esposa, también abogada, fue testigo presencial. Cuando la Policía Técnica Judicial
otrora PTJ, busca el retratista hablado, ella hace un retrato hablado. Pero en paralelo lo hizo con los testigos presenciales, porque fue a plena luz del día, en el municipio de Libertador. Y el retrato hablado no tenía similitud. Entonces, una hipótesis a priorística del investigador criminal del área de pesquisa es, ¿estará siendo parte de esta trama la esposa? No, al final de la historia ella tenía un daño psicoemocional, un gran trauma por lo que ocurrió, muy afectada, correcto. Entonces, quiere decir que el testigo no siempre es confiable, porque hay circunstancias de modo, tiempo, lugar que pueden influir. En cambio, la técnica y la ciencia viene a espantar el fantasma de esa duda. Me encanta eso porque es una realidad en distintas líneas, digamos, en lo profesional, de tener matrices y elementos que comprueben desde lo legal y saber qué es, hasta es como una fecha de caducidad de un producto. Ahí tienes el espanto de saber si lo compro o no, de que la duda no la tienes por lo que suceda, como ese caso, desde que va desde cómo te afecta, desde qué sucede, que no es un tema de interpretación de lo que llegaron las personas, los testigos que vieron, porque empieza también el tema de presunción. O sea, yo vi cuando la señora lo empujó y entonces, pero tú lo viste, ¿a qué distancia estaba? ¿Cómo está tu vista? De todos los elementos que pueden formar parte a una toma de decisión al final de si es lo correcto o no. Ahorita entrándonos un poco a esa matriz y llevándolo un poco también a lo digital, hoy por hoy en esta década la tecnología influye en todos esos procesos. Sí, varias cosas sobre el tema tecnológico. Número uno, es una herramienta para el medio de comisión de los delitos modernos. Ciertamente en nuestros países en vías de desarrollo, el delito violento sigue siendo una realidad. Es decir, el delito violento en los países en vías de desarrollo sigue presente. El homicidio, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, la violencia intramuros. Lamentablemente los países con pocos niveles de educación y cultura van a tener en las estadísticas delitos violentos. En los países con mucha cultura y educación, el delito de astucia, el delito de timo, el delito tecnológico, el cibercrimen es una realidad. Pero bueno, siempre vamos a tener como medio de comisión del delito el empleo de la tecnología, y eso está presente realmente en temas patrios, en temas venezolanos. Muchas empresas en Venezuela en el año 2024 y 2025 fueron objeto de ataques de cibercrimen, sí, de ciberdelito, de robo de su base de datos, y eso es preocupante. Pero lo que vive cotidianamente el venezolano, como le hackean el WhatsApp, sí, o las cuentas por errores que comete él en el empleo de la tecnología. Pero aparte de eso, tienes el campo de la investigación criminal, de la policía, de la fiscalía, empleando la tecnología para descubrir crímenes, para descubrir hechos criminales, pero también tienes la tecnología empleada para prevenir el crimen. Todo lo que invierte el sistema financiero, la banca, sí, para prevenir los crímenes es bestial. Y debo decirle, los grandes profesores de la policía es el sector privado, porque son los que trabajan con este tema tecnológico y posteriormente comparten su experiencia de cómo los hackers, cómo los delincuentes cibernéticos vulneran sus capacidades defensivas. Por lo tanto, la tecnología está para el bien, pero también está para el mal. Lo usan las fuerzas del orden, también lo usan los delincuentes, y tenemos que convivir y coexistir con esta realidad. Y la investigación criminal, cada día preparar mejor a sus mujeres y hombres para comprender este complejo mundo de la tecnología, y sobre todo, ahora hay que entender que los elementos materiales son digitales y que tenemos que darle una cadena de custodia a ese elemento material con unos códigos hashtag para saber que esa evidencia realmente proviene de ese equipo y que no fue suplantada o sembrada y que pueda violar el debido proceso, ¿no? Sí, es que es súper complejo y más allá de desarrollarlo mucho, porque es complejo. Ahorita que dijiste eso, la cantidad de personas que han cometido un delito, no sé si llamarlo indirecto, desde un hackeo de un WhatsApp hasta de que te roben la base de datos y el daño que puedas causar, y es propiamente por un delito informático,
pero al final tiene un tema criminalista, investigación de todo lo que causa y genera un efecto legal de impacto. Es cierto. Y sencillamente parte por uso de tecnología. Y permíteme hacer referencia a un mensaje por la plataforma X de data reciente que me permití emitir. Tonterías, pero no se presta tu cuenta bancaria para que depositen dinero conocidos e inclusive amigos. No se presta, porque usted se puede ver involucrado en una investigación penal grave. No se presta tu línea telefónica para que hagan llamadas personas desconocidas porque se quedaron sin el teléfono, se quedaron con una realidad. No se compra un chip a alguien para dárselo. ¿Me entiendes? Mira, es que no tengo tarjeta, permíteme comprar un chip y aquí tienes la plata. No se hace, porque ese chip, esa línea salió a nombre tuyo. No tiene idea la gente de personas que están procesadas penalmente porque prestaron su cuenta, porque prestaron su teléfono móvil, porque prestaron la línea, porque compraron una línea a otra persona. Es decir, este campo tecnológico tiene realmente repercusiones en tu vida. Y decía en esa mensaje X, no se vende un vehículo automotor, moto, vehículo sin traspasarlo. Lo que está pasando con las motos es una locura. Sí. ¿Me entiendes? La gente da la moto y recibe el dinero y chao. ¿Por qué lo hacen? Porque muchas veces la notaría, el costo es casi el 30% del valor de la motocicleta. Hay que sincerar, porque usted está generando una situación de hecho y no de derecho. No puede ser que una moto pueda costar usada $500, $600 y que usted entre temas notariales y cuestiones valga 150 o 200, porque entonces está generando una informalidad que genera un problema en la investigación criminal. Entonces, el alerta es que las acciones de nosotros como seres humanos, las acciones de nosotros como ciudadanos generan consecuencias en el campo legal y también dentro del campo legal en el campo jurídico penal, y que después tú no puedes alegar tu propia torpeza, sino que vas a ser objeto de una investigación y depende de la gravedad del delito, la investigación va a ser tú privado de libertad, porque entró el dinero en tu cuenta y tú, como hiciste un favor, se lo diste a una persona y detrás de eso había un secuestro. Pero un secuestro que era secuestro, tal vez que terminó en violación a la secuestrada, o terminó en una extorsión, o terminó en un homicidio, y tú dices, pero nada más presté la cuenta. No, para la investigación criminal tú eres un cómplice necesario, un cooperador inmediato, en fin, así lo decidirá el fiscal del Ministerio Público que dictó el acto conclusivo, o precalificó. Entonces, en estos temas no es un tema baladí o de poca importancia, hay que enseñarle a nuestros jóvenes que estas cosas tienen consecuencias, hay que aprender a decir que no. Creo que había hasta un libro que decía, aprenda a decir que no. Hay que aprender a decir que no. El venezolano es muy buena gente, el venezolano es muy abierto, el venezolano es muy confiado. Tenemos que seguir elevando la sana malicia, el sentido común y aprender a decir que no. Hermano, no te puedo prestar mi cuenta bancaria. Hermano, no te puedo prestar mi teléfono móvil. No puedo comprar un chip a tu nombre. No y estar puedo. Consciente de nuestros deberes y nuestros derechos como ciudadanos. Al final, a lo mejor digo, no soy responsable de eso, pero te genera una corresponsabilidad indirecta que te puede llevar a cometer un delito, a ser juzgado, a levantar una investigación. ¿Y por qué? Por el simple hecho de ser buenachón, de ser buena persona, y al final dices, ¿en qué momento sucedió esto? Me parece súper interesante y claro que esto queda por acá, porque creo que es un mensaje desde todas las personas jóvenes que no conocen y pueden cometer un delito sin darse cuenta, y de que entiendan de que hay que tener cuidado, hay que ser selectivo, hay que saber, y como dices, hay que tener el beneficio incluso con el sentido común de decir, no, esto no lo siento. Fermín, antes de que se nos acerque, porque bueno, aquí van surgiendo temas y uno se va sintiendo en confort, pero hay uno de los puntos que me gustaría conocer. En todo esta era lo que vamos hablando y dentro de tu profesión, la inteligencia artificial, ¿crees en ellas, la usas y cómo lo ves aplicada a todo el tema del derecho criminalístico? Eso va a llegar muy pronto al sistema de justicia. Al sistema de justicia que la componen la policía, la fiscalía y los tribunales. Va a venir, no tiene sentido hoy que una persona que quiera poner una denuncia tarde tanto tiempo, o un testigo que va a evacuar su deposición en la fiscalía o en la policía tarde tanto tiempo. Me explico. Imagínate un caso de flagrancia en la avenida Baral. Y entonces la policía se dio cuenta de que una persona iba a asaltar, a atracar, en lo coloquial, en lo formal, es un robo agravado. Hago esta aclaratoria porque
uno como abogado dice atraco, asalto, entonces salen colegas a decir, Sí, sí. ¿sabes? Como la gente es muy sensible. Pero el coloquio, un asalto, un atraco, y bueno, hay una flagrancia, que ha detenido a la persona, la víctima, véngase, y los testigos, véngase. Duran 6, 8 horas allí en la estación de la policía uniformada allí para que tomen la declaración. Eso se genera con inteligencia artificial. Oralmente graba, se va levantando el acta por grabación y salió el acta inmediatamente y duró media hora nada más. Eso es inteligencia artificial. Que la persona pueda estar deponiendo y declarando en una audiencia preliminar o en una audiencia de juicio y que inmediatamente esa voz se convierta en un acta. Eso va a ocurrir, hacia allá vamos a ir, que pueda estar el médico forense o el anatopatólogo narrando lo que está viendo y que está saliendo un acta. Eso va a ocurrir. Es decir, eso dentro del sistema de justicia penal. Más allá de que para el juzgador poder buscar toda la doctrina para poderla sopesar en lo que se llama la sana crítica del juzgador. El juzgador tiene algo que se llama la sana crítica. Quien vaya a juzgar solo tiene 3 herramientas para juzgar: la lógica, la jurisprudencia, conjuntamente con la doctrina y sus máximas experiencias. Esa sana crítica te va a ayudar mucho la inteligencia artificial y para el abogado en el ejercicio de la profesión. Seas el fiscal, como parte del Estado, seas el defensor público o seas el defensor privado, vas a tener una inteligencia artificial que te va a poder comprender mejor que una biblioteca todo lo que está ocurriendo. Imagínate la inteligencia artificial dentro de 5 años apenas. Entonces, es una tontería para un docente de bachillerato, para un docente de pregrado en la universidad, para un docente del posgrado, prohibir la inteligencia artificial. No puedes prohibir lo que es una realidad. No puedes prohibir lo que ya llegó para quedarse. Si la inteligencia artificial en el ámbito de las materias que a mí me ocupa como docente, pero en el ámbito del ejercicio profesional va a ser absolutamente útil. Pero vamos al campo de seguridad ciudadana. Imagínate la inteligencia artificial, que no es otra cosa que en parte una big data, pudiendo interpretar por estadísticas criminales en dónde puede haber la ocurrencia de un hecho criminal. Es decir, los hot points en materia de seguridad ciudadana pueden alertarte cosas como esta, que ya se está usando en algunos condados en otros países. En este momento tiene que estarse produciendo un delito en las Mercedes. Y lo habla por adelantado la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la estadística dice que han visto una concentración del delito a las 11 de la mañana los días viernes. Y te va a decir, mire, ojo, porque debe estar pasando algo, porque hay una predisposición de que ocurra delitos a esa hora. Después vendrá el elemento humano a decir por qué. Bueno, porque es la hora en donde hay más tránsito automotor y se busca cometer robos. En fin, porque a esa hora salen las personas de las empresas a tomarse un café. Pero eso va a ser cada día más empleado por las fuerzas del orden y por todos los que estamos ligados en el sistema de justicia. Y aparte que eso me genera una alarma en positivo de lo que puede causar la inteligencia artificial ahorita que de tu análisis, desde el factor tiempo, de lo que se pueda llevar a levantar una denuncia, hasta el tema de ejecución, de que lo que eso puede digamos, llevar como resultado a la toma de decisiones efectiva y rápida, de que a través de análisis te diga, mira, este es un caso el que tienes que priorizar con atención. ¿Por qué? Porque si está cometiendo un delito de alto impacto, a decir, mira, este es un caso común, no va a darle quizás la prioridad que tenga esto, pero esos tiempos de una atención en un tribunal, que si bien es cierto, en cualquier parte del mundo a veces son muchos volúmenes, dice, no depende de la capacidad que puedan tener, sino del volumen de atención. Al final hay un tema humano detrás, desde que a lo mejor dices, mira, y tienes que atender 8 casos, pero ¿qué pasa si me da fiebre? Y tengo que estar en mi casa porque no puedo atender. Son 8 personas que se dan un cúmulo y a lo mejor pospongo, pero mi fecha después de que pospongo son en 3 semanas. Entonces, todo el análisis desde la Big Data, de entendimiento, de análisis de proyección, de saber qué tengo que actuar y qué no, lo que puede causar eso en el tema del derecho, desde lo penal y desde criminalista, de investigación, creo que en el marco legal lo que nos viene es un producto, por llamarlo, en mediano plazo importante, porque eso puede causar de que mucha gente se va a poner a derecho, se va a poner en el carril porque dice, mira, sí, ya cometes un delito y te agarra la policía y en 3 horas puedes tener una sentencia. ¿Y eso por qué?
Bueno, porque lo que está causando detrás es que ella tiene un análisis de decir, cuando para un policía una persona con una herramienta de si tú tienes 200 denuncias, ¿cómo hago eso yo? Más allá de una plataforma común que ha venido con toda esta era que ha ido mutando, es de un análisis certero, un momento preciso que diga, mira, esta no es una persona que considere que hoy te la lleve a una investigación, como puede haber otra que diga, esta es una persona que tiene una característica desde lo psicológico, desde lo emocional, particular. ¿Qué importancia puede tener la inteligencia artificial con lo digital? Pero bueno, el tiempo se nos corta cuando las cosas se van poniendo interesantes y no quiero perder la oportunidad, Fermín, de aprovechar en este espacio nuestra dinámica aquí en el cierre, es dejar un mensaje a todos esos jóvenes, a todos esos emprendedores, desde una persona que está comenzando y cree, me parece oportuno tu comentario, desde si estudiar el derecho es oportunidad, tiene desarrollo, proyección, desde tu visión, más allá de como especialista y abogado, como persona, como ciudadano, ¿qué le dices a todos esos jóvenes dentro del marco del derecho y en proyección de hay oportunidad, no hay oportunidad, vale la pena estudiar, vale la pena como abogado especializarme, el derecho criminal? O sea, ¿qué mensaje de valor le podemos dejar desde tu experiencia en un contexto Venezuela a todos esos que nos están viendo por acá en la plataforma? Lo primero que hay que decir es que hay que felicitar a toda mujer u hombre, a todo joven que quiera seguir sus estudios. Es decir, haber terminado la primaria, secundaria y querer entrar en una universidad, hay que aplaudirlo. Sea universidad, instituto universitario o academia, hay que aplaudirlo. Porque hay que seguir preparándose para desarrollar tu arte, para desarrollar inclusive los oficios o una profesión. Eso hay que felicitarlo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo competitivo y, bueno, hay que buscar herramientas para entrar en esa competencia. Pero para los que quieren estudiar las ciencias jurídicas, el derecho, leyes, sin importar cómo se denomine, qué interesante es que te están ofreciendo las universidades un estudio ahora de 4 años y debes verlo como una oportunidad para inmediatamente hacerte profesional y atarte en un posgrado. Es decir, lo que te está invitando las universidades de este país es, tienes un pregrado mucho más atractivo, mucho más dinámico, mucho más corto, para que inmediatamente escojas tu especialización, lo que realmente te gusta. Antes decíamos nosotros que aburrido era el bachillerato, pero por fin estoy estudiando en la universidad lo que me gusta. Bueno, ahora tienes otro paso. Vas a estudiar lo que te gusta, pero después vas a desarrollar tu profesión en el área que te gustaría trabajar. Y eso creo que es un atractivo. Sobre tiempos grises oscuros que tiene cualquier país en el mundo. Llueve y escampa. Por lo tanto, deje de comprender que el derecho siempre será una ciencia útil, práctica y necesaria en cualquier sociedad. Porque los seres humanos vamos a desarrollar relaciones familiares, personales, comerciales. Y en el desarrollo de esas relaciones vienen los problemas, vienen los malos entendidos. Y la gente necesita abogados para evitar los problemas, pero también necesita los abogados para resolver los problemas. Por lo tanto, siempre habrá mercado para ejercer el derecho, hacer cumplir la ley, interpretar correctamente la ley y evitar que las personas realmente sean infelices y que puedan transitar esos caminos complicados de una manera rápida y continuar con su vida. Por lo tanto, claro que sí. Las escuelas de derecho del país están esperando mujeres y hombres que quieran siempre enamorar la bandera de la justicia. Y termino con esto. Sigue quijoteando. Los molinos de viento existen. Son 3 gigantes. La ignorancia, el miedo y la injusticia. Y desde el derecho desmontamos esos 3 gigantes día a día. Y de eso se trata. Qué gusto y qué placer, sobre todo que agradecido con esta invitación a las personas que tienen esa idea, si el derecho es una oportunidad, le tienen miedo a las leyes, y creo que parte de lo que viene a nuestro foco, mundo, país, todo, es preparar, es educar, es generar nuevas oportunidades, es generar nuevos especialistas. Necesitamos un futuro donde estén personas preparadas, jóvenes, brillantes, talentosos, dedicados al derecho en sus distintas líneas, médicos. Tenemos un sinfín de oportunidades, como siempre lo digo, que no dependen de circunstancias, dependen de nosotros, de capitalizar los momentos, de aprovechar las oportunidades y prepararnos para lo que queremos. La construcción de lo que vamos a hacer y lo que queremos y merecemos depende de nosotros, de comenzar a dar ese paso y de crear las oportunidades, de prepararnos en el tema del derecho, de ser el mejor abogado.
creo que estamos en momentos donde tenemos que entender y capitalizar oportunidades como esta. 4 años y de una vez pues atar un posgrado, más allá de un tema invitacional, creo que hasta son oportunidades de... Y bueno, es un placer y un gusto, Fermín, tenerte aquí con nosotros compartiendo. Y bueno, creo que hay muchísimo de qué aprender, hay muchísima información de valor y es parte de lo que queremos aquí, seguir generando ecosistema, propósito y dando muestra valor de personas que siguen día a día luchando en construir, en educar y en dejar valor país. Y bueno, para mí es un gustazo haberte tenido aquí compartiendo y dejando ese mensaje con nosotros. Gracias por estar aquí más que todo, Fermín. Al contrario, me he sentido en casa. Muy gentil. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Randy Alvarado y esto es Más que Todo.